en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 12 en adelante. Juan capítulo 1, versículo 12 en adelante. Este es un texto bastante conocido por nosotros. Es un texto que siempre estudiamos en las clases que llamamos de Alcanzando la Madurez o antes verdades fundamentales. Miren lo que dice el capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, se refiere a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Otras versiones dicen derecho, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a volverlo a leer, porque estos dos versículos son, digamos, la clave de del tema que nos toca el día de hoy, referido a la identidad en Cristo. Miren, ahora pensando en la identidad en Cristo, lea conmigo este texto. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, o sea, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Es decir, esto no tiene que ver con cuestiones humanas, sino de Dios. Entonces, todo aquel que le recibe, ¿ok? Todo aquel que cree en su nombre y todo aquel que le recibe, se convierte, tiene la potestad, tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios. Esa es la verdad bíblica, fundamental. Ahí tenemos una identidad en Cristo. Les quería contar acerca de una pequeña historia de un juez. Resulta que cerca de dos hombres que vivían en un pequeño pueblo tuvieron un gran desacuerdo. Y un desacuerdo que ellos no pudieron resolver. Así que ellos decidieron hablarle al juez del pueblo. Y el primer hombre fue a la casa del juez y le dio su versión de lo que había sucedido. Cuando acabó este hombre de contarle todo, el juez le dijo: tiene usted toda la razón. Al próximo día, el segundo hombre fue a casa del juez y le contó su versión de lo que había sucedido. Y cuando acabó este hombre de contarle todo, el juez le dijo: tienes tú también toda la razón. Después que se fue el hombre, la esposa del juez, que había escuchado las dos versiones, lo regañó y le dijo: oye, esos dos hombres te dijeron versiones totalmente diferentes y a ambos les dijiste que tenían toda la razón. Y eso, mi amor, es imposible. Ambos no pueden tener toda la razón. Entonces el juez se volvió a su esposa y le dijo: tienes toda la razón. ¿Qué es la identidad? No, la identidad es algo que tiene que ser justamente algo que nos ubique, que nos dé coordenadas, que nos ponga, que nos diga qué es. No, la identidad no es algo que podemos relativizar, ¿ok? La identidad es algo propio, algo único. Igual como esto nos parece totalmente descabellado, es que justamente nos prepara para pensar en la identidad como algo que te pertenece a ti, que se te ha dado a ti y que tienes que manejar como tal. ¿Qué es la identidad? Es la conciencia que una persona, dice el diccionario, tiene de ser ella misma y distinta de los demás. Así es.
Esta palabra, en los últimos tiempos, la palabra identidad, ha tomado gran relevancia debido a que el ser humano ha estado confrontado desde la psicología y desde otras disciplinas con el tema de cuál es tu identidad. Tanto así que los psicólogos hablan mucho hoy de la crisis de identidad. Los seres humanos han estado tratando de resolver su problema, y lo están, su problema de identidad psicológica, pero no se percata de que el problema fundamental y primario y más profundo es en realidad aquel que se relaciona con su falta de identidad espiritual. Es decir, resuelta la identidad psicológica, todavía hay algo más por hacer. Y es que lo primero que el hombre perdió fue su identidad espiritual. Y de ello devienen las otras crisis de identidad. Por eso es que deberíamos decir que el primer gran robo de identidad a la humanidad se dio en el jardín del Edén. Cuando el hombre peca y se aparta de Dios, pierde su identidad, y junto con ella, con esta pérdida de identidad espiritual, pierde su propósito y pierde su razón de ser. Entonces ya está totalmente desorientado. El pecado que llamamos el pecado original había marcado ya una diferencia, había establecido una separación, y Adán ya no se parece a su padre. Adán deja de parecerse a su creador. Habiendo sido que Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza. Esta era la identidad, la de un ser que fue creado a imagen y semejanza de Dios mismo. Así que cuando uno va, y usted conoce esto, cuando uno va al texto bíblico en Génesis, que es un texto fundacional, y ahí es donde tenemos que encontrar en el principio o en los principios justamente nuestro ADN. ¿Y cómo se dio justamente esta situación de pérdida de identidad? Los principios de identidad que teníamos, ahí estuvieron establecidos desde el primer momento. Dios determina que el hombre y la mujer fuesen creados, dijo él, a su imagen y semejanza, primero. Y segundo, a su semejanza. Imagen, semejanza. En tercer lugar, se le dijo que señoreen sobre la tierra, y en cuarto lugar, que las sojuzguen. Esos fueron los elementos que están al principio. Y para esto fue constituido el hombre, partiendo desde lo más profundo, desde aquello que llamamos imagen de Dios, semejanza a Dios, un señorío que parte justamente como producto de estas dos primeras cosas, de la imagen y de la semejanza a Dios. Y este sojuzgar que también tiene que ver con lo mismo. Y por ello es que vamos a ver lo primero, esta imagen de Dios, que tiene que ver con el intelecto, con la personalidad, con el lenguaje, con la capacidad de relacionarnos. ¿Ok? Dios nos hizo así. Esa es nuestra capacidad, somos imagen de Dios en ese sentido. Somos seres que no solamente pensamos, sino que no nos pensamos, sino que tenemos conciencia de nosotros mismos. La imagen tiene que ver con capacidades como la razón, el pensamiento, la personalidad, el intelecto, la capacidad de escuchar,
la capacidad de hablar, la capacidad de comunicarse, la capacidad creativa de hacer proyectos, de utilizar la palabra viva y eficaz para hacer todo lo que era bueno. Miren qué precioso legado que Dios le da al hombre. Pero tenemos también, no solamente nos quedamos en ello, que ya es bastante, sino que Dios dice que nos crea no solo a su imagen, sino también a su semejanza. Y la semejanza tiene que ver con las cualidades morales, con el amor, con la misericordia, con la justicia, con la santidad, con la verdad. Todas estas cosas se relacionan con el Espíritu. Entonces, entre los dones que se le dieron también fueron dados los dones de la libertad para que pueda actuar según su libre arbitrio, de decidir por sí mismo. Este es el libre albedrío, el de escoger según su voluntad. Esto también era un atributo de Dios. Y en este sentido también el hombre y la mujer se constituyen en seres a semejanza de Dios, imagen y semejanza de Dios. Y también les dice que señoreen en toda la tierra. Lo instituye como agente de su reino, como un gobernador, no como un rey, pero sí quizá como un virrey, para usar categorías que conocemos, que puede ejercer una absoluta libertad en la creación que Dios había hecho. Y por eso es que Dios creó al hombre para que fuera su agente, su gobernador, y poder trabajar en la creación desde que lo puso en el jardín del Edén. Y Dios nos hizo socios, participantes de su gobierno. Señorear significa ejercer autoridad y control sobre algo. No estamos diciendo nada de todo lo malo que el hombre está haciendo, sino todo lo que Dios puso en el hombre y la mujer para que éste, digamos, tenga su identidad. Y también les dijo finalmente que llenen la tierra y que la sojuzguenla. Es decir, Dios crea al hombre para que en esa interacción con seres semejantes a él debían reproducirse con la misma identidad que Dios le dio a los primeros padres. Ese fue el plan inicial y primigenio de Dios. Que la naturaleza humana se vaya reproduciendo, pero al reproducirse, que no solamente era una mera multiplicación, sino que también pudiesen reproducir la identidad de Dios, la imagen, la semejanza de Dios, este señorío que Dios quería ejercer a través del hombre sobre la humanidad. Sin embargo, ya sabemos que todo esto se pierde cuando el hombre, y cuando digo hombre también me refiero a la mujer, usando esta libertad, usando todo esto, lo cual ya le era inherente, toma decisiones equivocadas y se aparta de esta identidad. Y hoy el hombre se pregunta, ¿quién soy? ¿Por qué soy como soy? ¿A quién me parezco? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Y mediante estas interrogantes, a las que solemos llamar preguntas existenciales, el hombre pugna por tratar de encontrar su identidad perdida. Y por eso es esa ansiedad, esa falta de paz en su corazón. Ese es el gran problema. ¿Cuál fue la razón inicial? No la pérdida de la identidad psicológica, sino la pérdida de nuestra identidad espiritual. Entonces, nos hemos convertido en parias errantes en un mundo que fue constituido para que
lo configuremos, pero desde la identidad que Dios nos había dado. Así es. Y la verdad de esto es la siguiente, que cuando no sabemos quiénes somos, no podremos saber a dónde vamos. Entonces el hombre en la economía, en la vida, hace todo lo que quiere, pero como no sabe, no obtiene la respuesta a estas preguntas, obviamente tiene una situación de insatisfacción y no ha perdido el norte, no sabe a dónde ir. Así es. ¿Saben qué? El enemigo sabe muy bien la importancia de saber quiénes somos. Por esto ha venido distorsionando la identidad que Dios le dio al hombre. Pues de esta manera nos incapacita para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Y la verdad creo, mi amado hermano, que la estrategia fundamental de Satanás para con la humanidad no es otra cosa que incidir por todas las edades en la distorsión de la identidad. Porque él sabe que mientras la identidad espiritual del ser humano esté distorsionada, la batalla él la tiene asegurada. Mientras tú y yo tengamos esta crisis de identidad, y uno podría decir, porque la identidad psicológica, a veces la psicología nos enseña, ¿no? Miren, ese es un momento, qué sé yo, en la adolescencia, la niñez, en que estamos formando el carácter, y hay momentos de inseguridad, de ir creando ese yo, esa identidad que mal que bien se va trabajando poco a poco hasta que ya siendo adulto uno ya sabe realmente quién es y ya no tiene ninguna crisis de identidad. Mentira. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés, dice el relato bíblico, que a los 40 años de edad, 40, un cuarentón, con privilegios, como dice la canción, y sí que los tenía porque vivía en el palacio de Faraón. Todo el mundo lo saludaba como el hijo de la hija de Faraón. Y era un hombre preparado en la mejor universidad egipcia. Imagínense ustedes él paseándose con sus atuendos, como el hijo de la hija de Faraón, saliendo en sus carruajes, contando todos los siervos que él tenía. Y dice el relato bíblico que a los 40 años, no tenía 15 ni 17, le entra una terrible crisis de identidad y se pregunta, ¿quién soy? Y se da cuenta que no era lo que vestía, no era el maquillaje que tenía. Él era un hijo del pueblo de Dios. Y vive una fuerte crisis de identidad. Y tiene que quitarse todo ese atuendo a los 40 años. Y sale al desierto. Y se convierte en lo que nosotros, en el personaje que ya nosotros conocemos. Entonces, esa identidad de saberse unido al pueblo de Dios, nos recuerda el texto que hemos leído al principio. Mas a todos los que le recibieron, los que le han recibido, a los que creen en su nombre, recién a ellos les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Los que lo han recibido y los que creen. No es como dice el refranero popular, no, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y realmente no se sabe qué implicaciones tiene esto que se está diciendo así. Ahora miren, quiero encontrar, ustedes saben que Adán y Eva fueron puestos en el jardín del Edén y en ellos la responsabilidad de lo que hiciesen iba a alcanzar a toda la humanidad. Y conocemos la historia, no la tengo que repetir, Satanás los tentó y ellos cayeron. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículos 3 al 5. Cuando el enemigo le dice a Eva, no morirán. Si ustedes hacen esto que yo les digo, no van a morir. Más bien al contrario. Mira, yo te cuento que van a ser como Dios.
Y ya conocemos lo que pasó. Falló todo esto y la raza humana cae. Pero cuando Dios en su infinita misericordia envía a Jesucristo, Él es, Pablo lo llama el segundo Adán. Es la nueva oportunidad. ¿Qué creen que hace el enemigo? También él intenta y tiene la raza, o no sé cómo podría decirlo, de querer venir a él también a hacerle el mismo problema. Y viene y le habla y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, si usted presta atención a los dos versículos que estamos tomando del Génesis y de Mateo, ¿qué es lo que está atacando el enemigo? Siempre. ¿Cuál es el problema? ¿Gustos? ¿Colores? ¿Estética? No. ¿Cuál es la médula de esto? Es la identidad. Serán como Dios. Eso fue con Eva. Y con Jesús, si eres hijo de Dios. Es decir, ya entendemos por dónde va la cosa. La clave es distorsionar nuestra identidad. Logrado eso, se acaba todo. Qué preciosas palabras nos da la palabra del Señor cuando nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 13: hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pablo dice también en 2 Corintios: hemos sido reconciliados con Dios. Y estos textos, y hay muchos más, son fundamentales para que nosotros nos apropiemos de la identidad que tenemos en Cristo, porque Cristo fue el que logró y consiguió esto en la cruz del Calvario para nosotros. Así es. Por medio de Cristo es que hemos sido hechos cercanos. Por medio de Cristo es que hemos sido reconciliados. El texto completo dice: nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 2 Corintios 5, 18, en forma completa dice: en Cristo hemos sido reconciliados con Dios, hemos sido perdonados, hemos sido justificados delante del Padre. Y otra vez podemos asir para nosotros esta identidad espiritual, que hay que llevarla siempre. No solamente porque lo otro es religión, lo otro es cliché. Yo sí voy a la iglesia, sí me hice miembro de ella porque un día un pastor me sumergió en agua, mi nombre está en una relación de miembros de la iglesia. Sí, pues no, soy cristiano, al fin de cuentas. Y no es así. No depende de un padrón, ni de un rito, porque esas son cosas externas que nos mueven, que nos inspiran, que son buenas, que nos recuerdan, que actualizan eventos que el mismo Señor nos pidió que recordásemos. Pero en sí mismo, si no ha habido como acto primero el hecho de la conversión, de la entrega a Jesucristo. Por eso dice el pasaje: mas a todos los que creen, creer en Él. Y creer en esas dos dimensiones del Evangelio que siempre son: creer es decir, eso es la verdad. Y lo segundo es, me entrego a esa verdad creída y empiezo a vivir en esa verdad creída. No es solamente digo, oh sí, eso es bueno, eso es verdad, sino me entrego a vivir esa verdad. A los que creen en su nombre. Pero también, no solamente dice a los que creen, sino a los que le recibieron. Les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esa identidad no es porque tú llevas un hábito, no es porque tú tienes una marca, un sello, una kipá, ¿no?
o un escapulario o lo que fuese, que respetablemente puede identificarnos cuando se quiere dar testimonio de alguna fe. Sino es lo más importante, lo que va adentro. Eso es lo más importante, porque eso te acompaña a cualquier lugar. Estás viendo la televisión con la identidad de hijo de Dios. Estás en la reunión social de tu trabajo con la identidad de hijo de Dios. Estás escuchando una clase, estás escuchando un pensamiento, estás participando de una conversación desde, y no de otro lugar, desde tu identidad de hijo de Dios. Estás viviendo tu vida cotidiana desde tu identidad de hijo de Dios. Porque si no, tenemos graves problemas. ¿Se acuerdan de Gedeón? Gedeón era un joven que podríamos decir tenía graves y grandes problemas de autoestima. Y esto tiene que ver con la identidad psicológica. Y en un momento de opresión de los enemigos de Israel, aun cuando el ángel de Jehová se le había aparecido y lo llamó y le dijo: hola Gedeón, tú eres un joven esforzado y valiente. Y le asegura: yo estoy contigo y tú vas a salvar a Israel. Y le dice: ¿no te mando yo? Él seguía mostrando su inseguridad para hacer frente a los amalecitas. Tenía una crisis de identidad, la que Dios tiene que restaurar. Saúl, ¿se acuerdan del rey Saúl? También tenía graves problemas de identidad. Se ve claramente cuando él, siendo que era dice el texto bíblico que era el joven más alto y hermoso, tranquilo chicas, más alto y hermoso y fornido de todo Israel. Dice que alguien que destacaba, dice que sus hombros llegaban a las cabezas de todos los hombres llegaban a los hombros de Saúl. O sea, una situación. ¿Quieren un ejemplo? ¿No? Y este hombre tuvo una crisis terrible de identidad. Miren, lo tenía al parecer todo y lo nombran rey, pero la identidad estaba mal. A veces uno está pensando: no, pero si yo tuviera esto, si yo pudiera hacer esto, pero ¿cómo a mí, Dios no me ha favorecido con lo que le ha dado a él o a esta otra familia? Tenemos crisis de identidad. El hijo pródigo, ¿se acuerdan? Son casos bíblicos. Estaba en su casa, tenía su apellido, comía bien, vestía, pero tiene una crisis y se va. Por la crisis siempre nos va a llevar, mi querido hermano, por cualquier lado. Porque eso es lo que quiere el enemigo, que vayamos y nos perdamos. Hasta que dice Lucas que volviendo en sí, retornó, se levantó para ir a reconciliarse con su padre. Eso fue el punto. Y sabemos nosotros, que conocemos el pasaje del hijo pródigo, que él recuperó todo lo que había perdido y le fue restaurado su lugar. Pero ¿cuándo fue que pasó esto? Cuando él decidió ir a reconciliarse con su padre. Por eso es que Pablo dice que nosotros, que estábamos lejos, comiendo allá, ¿se acuerdan de la historia, no? Comiendo las algarrobas, ¿no? Intentando comer lo que comían los animales. Dice, estando lejos, hemos sido hechos cercanos.
siendo extranjeros y advenedizos, ahora adquirimos esta nueva nacionalidad. Volviendo en sí, vuelve a los brazos de su padre, vuelve a la casa del papá. Y nos damos cuenta que el hijo mayor que estaba allí y que se había quedado y que nunca se había portado mal, también tenía su grave crisis de identidad. Y empieza a molestarse. Y él creía que era por lo que había hecho, porque se había portado bien. Y le dice a su papá: mira, yo voy siempre a la iglesia, yo doy diezmos de todo, yo sirvo. ¿No sabes que yo estoy en todos los encuentros? ¿No sabes que yo he hecho todos los viajes misioneros? Todos los domingos. A veces me hago doble culto, ¿no? Hago todo. Por eso yo soy tu hijo. Él creía que era por eso. Y no era por eso. Era solamente porque era su hijo. Nada más. Y él se queja y dice: y este que llega, después de todo lo que ha hecho, tú le pones un anillo, le pones un nuevo vestido y le haces una fiesta. Y a mí no me has invitado ni un arroz con pollo. Nunca. Vivía con un problema terrible de identidad. Y estaba dentro. Eso quiere decir, hermano, que tenemos que reconocer, aquellos sobre todo que a veces nos ufanamos de tantos años de cristianismo, ¿no? Y contamos ya, desde que yo, ¿no? ¿Saben qué, hermanos? Somos los que creo que podemos dar más testimonio de crisis de identidad. Porque ¿saben qué? La estrategia del enemigo es atacar tu identidad siempre. Siempre ahí. Ahí choca, contigo y conmigo, hermano. Y de pronto nos empezamos a quejar. Y de pronto ya perdimos el norte. Y de pronto empezamos con los méritos personales. Y creemos que hemos adquirido derechos. Pero no porque Dios nos los ha dado. Porque el texto dice claramente que hemos recibido ese derecho por gracia. Empiezo yo a creer que esos derechos yo me los he ganado, señores. ¿Que no han visto todo lo que hago? ¿Por qué no me dan una placa? Y ahí es donde el enemigo hace fiesta y dice: por fin gané, la hice. Porque logré que él crea que la identidad espiritual se logra, como dice la canción, todo a pulmón. Y no es todo a pulmón. El único pulmón que se dio del todo fue el de Cristo. Tú y yo no merecemos nada. Estamos aquí por gracia y misericordia de Dios. Esa es la verdad. Entonces, necesitamos mirar esto con seriedad. El ser humano, con este problema, para sentirse bien, imita a otros ahora. Se puede imitar el cristianismo también. Y quiere crear en su mente lo que le gustaría ser, porque realmente no sabe quién es. Y hermano, preocupémonos por los menores también. Cada uno por sí mismo. Pero los menores, aquellos que vienen desde la escuela dominical, a lo mejor oremos al Señor por ellos, porque a lo mejor creen que tienen la identidad cristiana solamente porque vienen a la iglesia desde niños. Y no es así. Tengamos mucho cuidado con eso. El hecho de que yo vaya por razones, trabajé en un colegio varios años y era costumbre del colegio de provincia que todos los años había que traer, entre todas sus actividades, para un curso había que traerlos al Parque de las Leyendas a los alumnos. Y yo tenía que volver a hacer el viaje al Parque de las Leyendas. Ya me conocía el Parque de las Leyendas de memoria y cada animalito en esa época, ¿no? Y a cada rato venía por todos los cursos guiando al famoso Parque de las Leyendas. ¿Saben qué?
Uno no se convierte en animal por ir tanto al Parque de las Leyendas. Pero tampoco uno se convierte en cristiano por ir a la iglesia. No. Es lo mismo. Es un tema que nosotros tenemos que mirar. Miren, les quiero contar el caso de un joven que se había ido a Harvard a hacer su MBA. Y cuando volvió y se encontró con su abuela, volvió al pueblo, volvió ya con este cartón inmenso, el MBA de Harvard. Entonces la abuela le dice: hijito, querido nieto, te amo mucho, te felicito. Y le dice: toma. Y le da una escoba y le dice: a barrer. Y el nieto se queda y le dice: abuela, tengo mi MBA de Harvard. Y la abuela le dice: ay, ¿verdad, hijo? No me acordé que te tengo que enseñar a barrer. Justamente, a veces creemos que el tener un título, que el tener un logro nos hace tal cosa. Y confundimos y pensamos que esa es nuestra identidad. ¿No? Y confundimos la actividad que usualmente hacemos con la identidad. Igual pasa en la iglesia. Yo puedo creer que mi identidad espiritual es: soy pastor. Pero esa realmente no es la identidad espiritual. Esa es la identidad ministerial, laboral, como quieras tú decirle. La identidad que nos homologa a todos, que es transversal a todos, es la identidad, la que dice el apóstol Juan, la de ser, la de tener la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y vivir en tanto tales. Así es. Definitivamente esto es así. Hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hemos sido reconciliados con Cristo. Justamente para vivir esto nuevo. Y el apóstol dice también: así también, por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. Esa es la obra de Jesucristo. ¿Con quién tenemos que identificarnos? A veces, cuando perdemos el norte de la identidad, estamos pensando en que nuestra identidad es, sí, ser como el mentor, ser como alguien. Bueno, sí, Dios ha puesto ejemplos de carne y hueso, pero a veces resulta que el ejemplo de carne y hueso no es el modelo del todo ideal que nosotros podríamos seguir. Y ahí es donde empezamos a distorsionar. Bueno, si Él lo hace, si se permite eso, entonces, bueno, ¿qué me queda a mí? Que yo soy menos. Yo también seré igual, pues. O mira, si así es en la iglesia, ¿cómo será en la calle? Entonces, ya hemos caído en el juego otra vez del enemigo que quiere distorsionar otra vez tu identidad. Cuando tú y yo debemos sentarnos y decir: yo soy un hijo de Dios. Si este otro hijo de Dios está teniendo problemas, voy a orar por él. Pero voy a orar por él para que él tenga conciencia verdadera de lo que es su identidad. Esto establece la diferencia. El hecho de que el enemigo vino para robar, para matar y para destruir tu identidad. Pero Jesucristo ha venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. ¿Y cuándo es la vida en abundancia? Entonces dinero, salud, dinero y amor, ¿verdad? No, eso no es. No es salud, dinero y amor. ¿Qué cosa es? Es vida con propósito. Y ahí no hay problema. Puede atravesarte la enfermedad, la muerte, el problema económico, pero tu identidad se mantiene incólume.
y tú sigues para adelante. Así es. Y te mantienes así de todas maneras. Quiero terminar en este momento contándoles una breve historia. Y esta es una historia como un cuento, así que se los voy a leer en esa narrativa. Había una vez, en algún lugar que podía ser cualquier lugar, y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo, un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol que estaba profundamente triste. El pobre tenía un problema. El árbol no sabía quién era. Lo que te falta es concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, tú, mi querido, podrás tener sabrosas manzanas. ¿Ves qué fácil es? No lo escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas. ¿Y ves qué bellas son? El árbol desesperado intentaba todo lo que le sugerían y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, el búho de Minerva, ¿no? Y al ver la desesperación del árbol exclamó: no te preocupes, tu problema no es tan grave. Es el mismo de muchísimos seres en la tierra. Yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas. Sé tú mismo, conócete, y para lograrlo, escucha tu voz interior. Y dicho esto, el búho desapareció. ¿Mi voz interior? ¿Ser yo mismo? ¿Conocerme? Se preguntaba el árbol desesperado cuando de pronto comprendió todo. Y cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole: tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano. Ni florecerán cada primavera, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Tú eres un roble y tu destino es crecer grande y majestuoso y dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje. Tienes una misión, cúmplela. Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado. Así pronto su espacio y fue admirado, llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Querido hermano creyente, ¿has dejado de creer o de crecer el roble que hay en ti? En la vida Dios, juntamente con esta identidad, nos ha dado un propósito. No puede uno hallar la paz si es que uno está por cualquier otro lugar y no acepta la identidad en Cristo. El creyente que deja de vivir esa identidad empieza a hacer un cristianismo en piloto automático. Empieza a vivir y a hacer cualquier cosa. Pero tan pronto como aceptemos la verdad de Dios en nuestra mente y nuestro corazón, tendremos la victoria en nuestras manos. Pero ahora que salgamos del culto, haz un ejercicio. Repítete
cuando ya has traspuesto el dintel de la puerta de entrada y di: soy un hijo de Dios. Y cada día que amanezcas, soy un hijo de Dios. Porque sabe que, mi querido hermano, nuestra lucha de todos los días es que eso se nos olvida. No se te olvida cuando, a ver, los varones generalmente son los que somos choferes, ¿no? Qué difícil es manejar en hora punta y decir: soy un hijo de Dios. Difícil, ¿no? Complicado aquí en Lima. Ahí se prueba mi identidad. ¿Cuántas? ¿No? Y soy un hijo de Dios. Cuando estés en cualquier conversación, estás aquí. No te vas a quedar solamente en la identidad, en lo identitario, es decir, soy un hijo de Dios y punto, sino inmediatamente salta la otra pregunta. Entonces, Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se acuerdan de Saulo? Cuando Jesús se le aparece y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Sostiene un diálogo y la disposición de corazón de este hombre, perseguidor de la iglesia, terrible, había cometido tantos errores. Inmediatamente le dice: bueno, Señor, entonces, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí empezamos a ejercer la voluntad de Dios. Mi querido hermano, inclinemos nuestros rostros para orar y que nuestro corazón se disponga a aceptar esto. Dile así al Señor: Señor, si miro mi corazón, mi comportamiento, me percato de que he estado tratando de imitar algunos estereotipos sociales que no van con mi identidad de hijo de Dios. Algunos de mis comportamientos, de mis pensamientos, empiezo a sentir que colisionan con la palabra que leo, con el mensaje que escucho. Dile: Señor, empiezo a veces a resistirme a tu llamado, a tu voluntad. Y quiero ser yo mismo, distanciándome de lo que tú quieres que yo sea. Señor, ayúdame. Líbrame que el enemigo obtenga la victoria, distorsionando mi identidad para convertirme en un otro. Quiero parecerme a ti, Señor. Padre Celestial, gracias por esta mañana y por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.